Buen día, me avisan si se escucha. Hola, profe, ¿qué tal? Sí, te escucho bien. Ah, dale. Me avisan, digo, y no es nomás la que está conectada. Los otros se durmieron, parece. Ay, bueno, vamos a arrancar con nuestra segunda clase del módulo 5. Eh, no sé si tuvieron la oportunidad de ver la anterior grabación o si pudieron ingresar un poquito a leer. Era la previa para esta clase también, toda la información que está en la clase anterior, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de lo que es la planificación en sí, la estructura general, los formatos que se pueden aplicar y cómo es la distribución. Esto ya sería parte de lo que es su trabajo, el trabajo final, la presentación del último módulo. Eh, Se va a trabajar sobre un macrociclo de entrenamiento donde ustedes tienen que aplicar, por supuesto, todo lo que venimos desarrollando en estos meses. Seguramente que este tipo de entrenamiento, el de hipertrofia, especialmente en lo que es sala de musculación o trabajo de entrenamiento de fuerza, entrenamiento de pesas, sea en la actualidad de los más demandados debido al auge que existe en las temáticas relacionadas con la composición corporal y la imagen. En las salas de musculación de todo el mundo, el mayor porcentaje de personas o sujetos entrenan sin un orden establecido, la mayoría de las veces sin control de las cargas ni ajustes de variables de programación. Otras veces van adoptando recetas de deportistas o de otros entrenadores profesionales o que hayan competido, ¿verdad? Que para nada se adecuan a su entorno socio-laboral y por supuesto tampoco físico y mental. Ni por supuesto poseen el tiempo ni el sustento económico que conlleva mantener un determinado tipo de entrenamiento, puesto que la mayoría de las veces va acompañado de un régimen alimenticio unido a una buena suplementación y todo eso conlleva un alto costo o un alto coste. Si vamos a sumar todo lo que es la programación en sí o la estructura, una buena planificación, estas mi perrito van a matar. Por supuesto, todo lo que esto conlleva tiene un alto costo, no es solamente una cuestión de voluntad, sino también, evidentemente, si vamos a hacer bien las cosas, llevar una vida hoy en día también, un hábito saludable en todos los aspectos, es bastante caro y cada vez nuestro promedio de vida está un poquito también más elevado últimamente. Para adentrarnos un poquito a lo que es la estructura y antes de ver cómo está conformado este formato, esta planificación o esta estructura, este calendario de entrenamiento como tal, tenemos que hablar un poco de lo que es la dinámica de la adaptación o el estado del entrenamiento. Es muy rápida en los principiantes, esto es cómo se van dando los cambios o cómo van asimilando. Cuando arranca con una estructura o con un enfoque, por ejemplo, la mayoría de la gente siempre lo que pretende es bajar de peso, bajar el índice de masa grasa, tonificar. Otras personas o especialmente los varones son los que quieren siempre ensanchar, ¿verdad? O hipertrofiar. Entonces, acá se habla de una dinámica de la adaptación y esta primera fase del entrenamiento, que es un estado dentro del entrenamiento como tal, es muy rápida en los principiantes, aminorándose después a medida que pasan los años de entrenamiento. O sea, también recordemos que existe la memoria muscular, ¿verdad? Que va a depender mucho del hábito de vida anterior o si fue siempre una persona sedentaria o si es una persona que en alguna vez en su vida practicó algún tipo de deporte, dejó, volvió o por lo menos fue
activando con otras modalidades, otro tipo de actividades. O sea, que no sea una persona sedentaria suma muchísimo para esta primera fase de la dinámica de la adaptación. Si es una persona sedentaria, por supuesto que los resultados van a ser mucho más a largo plazo, ¿verdad? Más extensos para visualizar. Con el paso del tiempo, las adaptaciones que se producen son rápidas, prácticamente imperceptibles. Por esta razón, para provocar nuevos procesos de adaptación es necesario realizar modificaciones en la estructura del entrenamiento. ¿Qué quiere decir esto? Tenemos que cambiar los sistemas, tenemos que trabajar más sobre el volumen, sobre la intensidad y todo lo que venimos viendo para aplicar justamente. Hablamos de los métodos, del tiempo de trabajo, de los principios del entrenamiento, o sea, todo eso en conjunto tenemos que aprender a aplicar justamente para que no ocurra o no nos quedemos estancados en los resultados. Recordar también que la capacidad de rendimiento en el transcurso de 24 horas, esto es según Grosser, ¿sí? De mañana, él dice, y esto por supuesto fue aplicado en personas o fue estudiado en personas que son de alto rendimiento. De mañana se dice que el cuerpo asimila diferente también eh, los entrenamientos o las actividades como tal. Entonces, él habla de una capacidad de rendimiento y esto no es solamente a modo de entrenamiento, sino capacidad general. Dice que en sí de 8 a 10 a.m. sería lo ideal y de tarde sería de 2 a 6 p.m., ¿sí? Entonces, esto tomando en cuenta, evidentemente, tanto la parte laboral, depende de las actividades, a qué hora arrancan, el tipo de alimentación. Esto es más bien enfocado ya a atletas que tienen un estilo de vida muy programado y muy esquematizado, ¿verdad? Recuerden que ellos también entrenan de 2 a 4 horas por día, se dividen sus entrenamientos a veces de mañana, de tarde o de noche, ¿sí? Recordar que para seleccionar los ejercicios y las cargas en el entrenamiento hay que tener en cuenta qué tipo de ejercicios voy a aplicar y por supuesto aplicar cargas en los ejercicios en dependencia de las características, de los esfuerzos que van a realizar y el gasto de energía que necesitan. Algunos detalles. Algunas simbologías que van a encontrar o con los cuales podemos reemplazar en vez de escribir todo, porque son cuadritos, 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 lo que normalmente hacemos. Cuando vean la sigla de la W, eso significa trabajo. Después tienen abajo tiempo de trabajo. Porcentaje sería el tiempo de descanso entre repeticiones, que sería porcentaje R, sería entonces el tiempo de descanso entre repeticiones. El porcentaje S sería el tiempo de descanso entre series. El porcentaje E representaría entonces el tiempo de descanso entre ejercicios. Entonces W sería trabajo. TW entonces sería el tiempo total de trabajo, ¿sí? Y después las siglas de abajo que ya serían según justamente si es el porcentaje de R, S o de E, que ya serían repeticiones, series y ejercicios. ¿Por qué de la planificación o la programación o la periodización? Las bases fisiológicas para proponer una organización de trabajo o del estrés que proporcionamos a nuestro organismo y que con ello consigamos las adaptaciones oportunas, se centrarían en la ley de Schultz, que ya vimos a finales del siglo XIX, donde se concluye como necesario la existencia de un umbral mínimo de excitación para que se produzca el estímulo suficiente que nos conduzca a las adaptaciones que perseguimos. Y esto fue lo primero que vimos en principios del entrenamiento. ¿Se acuerdan que era justamente la fase de adaptación o del estímulo como tal? Y después fuimos aplicando los demás. Entonces, a través de esta ley de Schultz, que también habla de lo que es la sobrecarga o la supercompensación, se concluye que sí es necesario un umbral siempre mínimo de excitación para que se produzcan los estímulos suficientes para poder producir las adaptaciones generales del organismo. Es decir, debemos ir aumentando la intensidad del esfuerzo para que se produzcan nuevas adaptaciones. Esto derivaría
posteriormente en el denominado por los especialistas como el principio de la sobrecarga. ¿A través de qué lo conseguimos? Entonces, a través del principio de la sobrecarga. Tenemos que recordar cuáles son los componentes de la carga. Tienen cuatro columnas, perdón. Tienen la dirección del entrenamiento, tienen el volumen, la intensidad y el descanso. En dirección del entrenamiento, siempre dentro de los componentes de la carga se habla del aspecto o de la parte técnico-táctico. Hablamos de los sistemas energéticos, que serían los anaeróbicos, alácticos, láctico y el aeróbico. Y por supuesto que hay otro también que se pone de manifiesto ya en periodos de competencia, que sería el mixto. Cuando hablamos, nos referimos a volumen, nos estamos refiriendo al trabajo físico. Cuando nos referimos a intensidad, eh, hablamos de la repercusión en el organismo del volumen de trabajo. Y por supuesto los descansos, que pueden ser extensos, extremos y largos, pueden ser rígidos, pueden ser cortos, pueden ser plenos o pueden ser medios. Eso ya en dependencia de lo que se esté trabajando. Entonces, todos estas cuatro columnas, que son dirección del entrenamiento, el volumen, la intensidad y el descanso, son los componentes principales de la carga que debo de tomar en cuenta en el momento de aplicar o de programar un entrenamiento. Recordemos que el principio del incremento de la carga, según Weinert, el principio de la carga progresiva se deduce de la relación proporcional entre la carga, la adaptación y el aumento del rendimiento. Siempre vamos a buscar un aumento del rendimiento. Según este principio, las exigencias planteadas al deportista o a la persona, al individuo que estoy entrenando, tienen que aumentar de forma sistemática dependiendo de la preparación física, coordinativa, técnica, táctica, intelectual y de la fuerza de voluntad. ¿Cómo aplicar entonces el principio de la progresión de la carga? ¿Por qué nos enfocamos tanto en esto? Porque nosotros trabajamos evidentemente con... esperen. Parece que se quedaron dormiditos hoy. Parece que sí, pero estíralo del tiempo, profe. Sí, Estira. Yo si re, pudiera me hubiera quedado dormida también. Pero re. Y podés ahí recostarte mientras y escuchás y de golpe escuchás bla, 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 de golpe se despierta otra vez. Pobre. Bueno, no hay, compañita, ¿verdad? no, acá en Pobre. la oficina no se puede, profe. ¿Estás trabajando? Sí, o sea, Ah, haciendo que trabajo. ¿eh? Ah, sigo. Ay, bueno, nos toca. Sí, sí. Ay, ya va a terminar el frío otra vez. Yo con tal de que no haya mosquitos está todo bien. Qué pucha, la cantidad de mosquitos que había. No, pero No, y la alergia con este clima es horrible. peor todavía. Hay que entrenar Peor para eso. 20 más. Y yo no soy matera, así que imagínate. La carga del entrenamiento entonces puede incrementarse a base de incrementar distintas variables de forma aislada o en conjunto. Regularmente siempre se trabaja en conjunto, ¿verdad? Siempre yo les digo que para su estudio es que separamos todas estas fases, estos componentes o estas variables, ¿sí? Pero en el momento de aplicar, en el momento de realizar el entrenamiento, la sesión del entrenamiento en sí, evidentemente todos trabajan en conjunto, ¿sí? Uno no funciona sin el otro. Bueno, en este caso entonces estas variables son el aumento del volumen, que ya lo habíamos visto también, el aumento de la intensidad, que ya vimos a qué nos referíamos cuando hablábamos de intensidad, cuando hablábamos de volumen, el aumento de la complejidad en los ejercicios también, ¿no? En los movimientos, y el aumento de número o nivel de competiciones en el caso de personas que se proyecten justamente o que se preparen para competencias, sea de la rama que sea, ¿verdad? ¿Cuándo se debe incrementar la carga en el entrenamiento o del entrenamiento? La carga de entrenamiento no solo aumenta dentro del mismo ciclo de entrenamiento, sino a lo largo de la vida deportiva o de una persona. Se suceden momentos en los que la carga de entrenamiento aumenta respecto a los ciclos anteriores, a los meses anteriores.
Para proporcionar una carga de entrenamiento adecuada a cada persona o deportista, tendremos que valorar con perspectiva a largo plazo los siguientes aspectos. Tenemos que tomar en cuenta la edad cronológica, la edad biológica, los años que ya tiene de entrenamiento y el nivel de capacidad de rendimiento como tal, ¿sí? Son aspectos que siempre tenemos que tomar en cuenta. Tipos de incremento de carga. Tenemos el incremento de la carga progresivo, también conocido como se utiliza mucho en lo que es el método piramidal, ¿verdad? Este tipo es el más indicado para deportistas o personas que sean menos expertos y en fases de formación, o sea, para principiantes e intermedios. Ahí Sol se despertó. Ahí está. Buen día, Sol. Justo dijimos que todos se quedaron dormidos. Así, la profe hace de todo. Vende cosas, explica cosas, limpia cosas. ¿Vieron? Mujeres poderosas. Bueno, entonces hablamos del incremento de la carga progresivo o progresiva. Este tipo es el más indicado entonces para personas o deportistas o individuos que sean menos expertos y en fases de formación, ya que permite una adaptación gradual y se minimizan los riesgos asociados a cambios bruscos en el entrenamiento y por supuesto tomar en cuenta que se pueden también lesionar o que puede ocurrir si es que no pulimos bien la técnica, si es que eh, todavía no asimilaron bien los movimientos, no potenciamos todas las capacidades básicas en sí, entonces sí puede ocurrir alguna lesión que quizás no se dé en el momento, pero sí puede ser una lesión a medio o largo plazo también. Entonces, también evitar esto, o sea, se minimizan, entonces, no es que evitamos totalmente, pero minimizamos al menos los riesgos asociados a los cambios muy bruscos que se dan en el entrenamiento. Y que por supuesto muchas veces esto hace que las personas otra vez den un paso al costado porque o hay muchos dolores, no se recuperan, eh, sufren de dolores de cabeza, descompensaciones muchas veces. Todos estos factores influyen. Entonces, esos son los cambios bruscos que ocurren durante el entrenamiento y por supuesto, tengo que ir incrementando progresiva y paulatinamente estas cargas y por supuesto también hablamos del volumen, la intensidad, el descanso. No estamos hablando solamente del peso como tal, ¿sí? De la cantidad de ejercicios, del nivel de ejercicios, de los movimientos que quiero complejizar un poco más. Bueno, entonces tener cuidado con todo eso. Entonces, este incremento de carga progresiva o progresivo siempre es para personas que sean menos expertas o en fases de formación. Se recomienda utilizar siempre este tipo de incremento, excepto en casos de deportistas o personas que ya sean expertas que han agotado ya sus reservas de entrenamiento, es decir, se ha producido un estancamiento. También se recomienda en este caso que la persona haya dejado por un problema de estancamiento o se aburrió o cambió de entrenamiento, de tipo de entrenamiento o se metió a otro tipo de actividad. Entonces, para volver a retomar, se recomienda entonces este tipo de incremento de carga. Después tenemos el incremento de la carga discontinuo, en este caso de estancamiento en el rendimiento de un atleta maduro. Estamos hablando ya de atletas que tuvieron sus años y años de competencia, ¿verdad? De personas que son ya profesionales o retirados o ya de edad, se podría recurrir a incrementos más repentinos de la carga distribuidos en diferentes periodos para producir nuevos estímulos de entrenamiento que afecten a la homeostasis y obliguen, por supuesto, al organismo a poner en marcha nuevos procesos de adaptación. En estos casos es necesario extremar las precauciones en cuanto a las lesiones. Lo deberían de llevar a cabo tan solo deportistas y entrenadores que sean experimentados.
Tipos de adaptación deportiva. Tenemos que el entrenamiento es un proceso de adaptación permanente a las cargas de trabajo, ¿sí? Siempre recordar las variables. Estas adaptaciones pueden ser específicas o no específicas. Las primeras, las específicas, afectan más a los sistemas inmediatamente operativos, tales como el sistema neuromuscular, a través, que se ve reflejado, por supuesto, a través de la coordinación, y los sistemas energéticos. Las segundas, que son las no específicas, las adaptaciones no específicas, están referidas o hacen referencia a los sistemas auxiliares indirectamente implicados en la especialidad o en la modalidad deportiva, ¿sí? Entonces, el primero, específicas, son sistemas inmediatamente operativos, sistema neuromuscular y sistemas energéticos. Y la segunda, entonces, serían los sistemas auxiliares, que serían las no específicas, que son indirectamente implicados según la modalidad o la especialidad deportiva. También se puede diferenciar entre las adaptaciones agudas o inmediatas, como las del incremento de frecuencia cardíaca cuando se empieza a realizar un ejercicio, las adaptaciones crónicas o a largo plazo y como el aumento del consumo máximo de oxígeno, ¿sí? Acá entonces también tenemos las adaptaciones agudas o inmediatas. El estímulo, cuando hablamos de estímulo, para definirlo, vamos a acordarnos de lo que representa un agente físico, que puede representar un agente físico, químico, mecánico, que desencadena una reacción funcional en un organismo, cambio en el ambiente que modifica la actividad de las células, ¿sí? En este caso, nuestros estímulos siempre son los ejercicios que seleccionamos. La densidad del estímulo, esto nos referimos que después de la aplicación de un estímulo con determinada densidad y dureza, corresponde una pausa de recuperación que se debe estar en concordancia con la magnitud del esfuerzo que se haya realizado. Y aquí entramos entonces en lo que es la planificación. ¿Qué tengo que tomar en cuenta para la planificación como tal? La planificación no es más que la estructura general o el calendario general, la visualización general del trabajo que ustedes van a aplicar día a día o sesión tras sesión. Que esto se programa durante meses, un año, y entonces aquí es donde nosotros vamos programando si tengo que modificar algo, si hay alguna competencia, si va a haber alguna pausa, es donde yo voy a plasmar mis objetivos, mis metas, en cuánto tiempo voy a lograr y voy mirando mes a mes, por supuesto, semana tras semana y día tras día el progreso, o si hay un estancamiento o si hay algo que estoy aplicando mal, ¿sí? La planificación óptima debe tener en cuenta los siguientes factores. Tiene que haber una definición exacta del objetivo que hay que alcanzar. O sea, un objetivo, siempre hay un objetivo general y un objetivo específico, que eso ustedes lo van a plasmar también en su trabajo final, ¿sí? Tiene que haber determinación de lo que es la duración, ¿sí? Necesario para alcanzar perdón, fijado. Esto quiere decir que tengo que programar o va a ser para 6 meses o va a ser para un año, ¿sí? De 3 meses no aceptamos. Entonces, a partir de 6 meses aceptamos la planificación o el trabajo final. Este trabajo final del que les estoy hablando para cerrar el curso como tal, ustedes pueden hacerlo en parejas, no hay ningún problema con eso. Siempre les di esa facilidad también porque es más fácil apoyarse en el compañero. Y ustedes deciden de qué forma trabajarlo, ¿verdad? Si lo van a trabajar de manera presencial o si lo van a hacer de manera virtual, pero ahí se van ayudando. Y también, por supuesto, no estoy ajena si quieren presentar y si se animan a presentarlo de forma personal e individual, no hay ningún problema. Pero como ustedes son poquitos, entonces no sé, depende de ustedes. Después tenemos que ver la planificación exacta de las sesiones, la cantidad de sesiones, el tiempo que va a tener, que van a durar estas sesiones de acuerdo a lo que yo, al objetivo que tenga, ¿verdad? De las sesiones de entrenamiento, o sea, la distribución, el tiempo que va a descansar, el tiempo total de la rutina que va a tener, si va a trabajar 3 veces por semana, si va a trabajar los 5 días o los 6 días de la semana, depende. Planificación entonces exacta de las sesiones de entrenamiento, planificación exacta del volumen y la intensidad en cada unidad de entrenamiento. Entonces, recordar que para una buena planificación, estos son los factores. Definir el objetivo, la duración, la cantidad o la planificación exacta de sesiones y, por supuesto, una buena distribución de volumen, intensidad y el descanso en cada unidad de entrenamiento. Si hablamos entonces de una planificación, los términos
ustedes van a escuchar términos de periodización, planificación y programación. Todos conforman parte de una estructura como tal. Los términos entonces de periodización, planificación y programación se han utilizado a lo largo de los años con diferentes enfoques y atendiendo a diferentes conceptualizaciones, haciendo referencia muchas veces a un mismo término, ¿sí? Esto nos ha llevado muchas veces a la confusión, Dios mío, hoy mi lengua se traba, a la confusión de la hora de comprender muchos trabajos de profesionales al no haber una unanimidad conceptual, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de planificación, tenemos que determinar, o sea, que hay objetivos y que hay niveles. Cuando hablemos de una programación, ahí determinamos las fases y determinamos las estructuras intermedias o básicas. Y cuando hablamos de una periodización, estamos determinando el modelo, tenemos que determinar el modelo de la periodización, la distribución de la carga de entrenamiento y la organización y la dosificación como tal de la carga de entrenamiento. Entonces, en distribución de carga de entrenamiento se habla de una prescripción. Esto sería la organización y distribución, dosificación y una representación gráfica. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer ahora es pueden llamarlo ustedes, para mí es una estructura general de una planificación de entrenamiento, pero también no está mal si es que lo llamamos una periodización del entrenamiento, ¿sí? Son los periodos o las fases en que vamos a dividir nuestro plan de entrenamiento, ¿está? Y yo la aprendí de esa forma como plan de entrenamiento o planificación del entrenamiento. Programación sería un poco más amplio ya, pero acá ven que, por supuesto, estos tres términos no están mal, pero sí hay que especificar a cuál nos estamos enfocando más. Y acá tienen justamente un poquito de cada uno, de cómo sería o de qué consta cada uno si nos referimos a lo que es periodización. Periodización o programación. Para mí es planificación porque hay objetivos, encontramos también, por supuesto, la distribución de lo que es la dosificación del entrenamiento, hablamos de lo que son las pausas, los tiempos de descanso, tenemos los objetivos, tenemos los ejercicios, la selección de los ejercicios. Y bueno, tomamos en cuenta muchos aspectos, ¿verdad? Entonces, para mí es una planificación, es una estructura general de planificación final del entrenamiento, ¿sí? Final digo porque es su trabajo final. Entonces, si hablamos de planificación, sería esta la distribución correcta. Planificación sería la manera mediante la cual se estructura el proceso, atendiendo los aspectos más globales como los objetivos, las técnicas y los métodos, la evaluación y el control. O sea, sería como un aspecto más general, pero fíjense que también se compone de lo que es la programación y la periodización y la estructuración, ¿sí? O sea, un nombre como tal, ustedes pueden agarrarse un poco de todo, ¿sí? La programación, por otro lado, sería la siguiente fase del proceso, en el cual a partir del objetivo, primero tengo que tener mi objetivo, que mi objetivo sale de la planificación. Por eso le decía, para mí es una planificación del entrenamiento, ¿sí? Porque eso ya engloba todos estos aspectos. Acá ya entra la programación, entra la periodización y entra la estructuración. Entonces, en la programación sería entonces la siguiente fase de este proceso a partir de mi objetivo, en el cual a partir de este objetivo que hemos propuesto, determinamos una organización dándole un orden y una distribución en el tiempo. Acá es donde yo tengo que ya registrar si voy a hacer, o sea, verificar si me va a dar el tiempo. Si me dice, hay alumnos que dicen, tengo un evento en 3 meses y necesito un resultado en 3 meses. Entonces, toca apretar. No es lo ideal, no es lo correcto, porque mínimamente necesitamos 6 meses para notar los resultados y para poder sostener esos resultados, ¿sí? Entonces determinamos una organización dándole un orden y distribución en el tiempo basándonos en los criterios específicos de la teoría del entrenamiento. Por último, está la periodización, que acá es donde se secuencializa y temporaliza los contenidos, teniendo como puntos de referencia cuatro variables claves, que serían la frecuencia, ¿sí? El volumen, la intensidad, la densidad y además se condiciona. Dejándose como última fase entonces la estructuración, que esta sería la prescripción donde se concretarán las dosis de entrenamiento, que estas ya serían nuestras sesiones de entrenamiento. Entonces tenemos planificación, programación sería el orden,
periodización y una estructuración. Esto es lo que vamos a nosotros eh, ir separando, ¿sí? Para estudiar y para poder volver a programar una estructura completa para una buena planificación del entrenamiento. Recordemos el síndrome general de adaptación de Selye, ¿sí? ¿Se acuerdan que si Selye y Schultz hablan de lo que es la sobrecarga, hablan de lo que es la supercompensación? Se basa entonces en la aplicación, este síndrome general de adaptación lo habíamos visto en principios del entrenamiento, ¿sí? Se basaría en la aplicación de dicho estímulo correspondiente y la correspondiente a la fatiga que se produciría. Una vez pasado el umbral que mencionamos con anterioridad, que no sería otra cosa más que un desequilibrio que haría que nuestro organismo reaccione para volver a su estado anterior, pero produciéndose una homeostasis o un equilibrio a su vez, buscándose una supercompensación que sería el objetivo final, es decir, adquirir siempre un nivel superior al estado anterior a los estímulos o al estado inicial. Esto daría lugar a otro principio del entrenamiento, como sería el principio de la supercompensación. Para ello debemos ir suministrando progresivamente estímulos mayores que nos eviten el estancamiento en la medida de lo posible. Eso nada más es un recordatorio de lo que vamos a buscar con esto. Igualmente debemos tener en cuenta que no se produzcan estímulos demasiado altos o fuertes o continuos sin las respectivas recuperaciones o descansos, puesto que podríamos llegar a un estado de descenso en el rendimiento por fatiga, ¿sí? Por eso, el objetivo prioritario de todos los profesionales del entrenamiento deportivo se encuentra en la recuperación. Sin descanso no hay progreso ni aumento de masa muscular. Por lo tanto, debemos planificar el trabajo basándonos en los descansos o las recuperaciones, que es precisamente cuando se producen las compensaciones, y hacerlo en todas las estructuras básicas del entrenamiento. Entonces acá tenemos la figura 2, una organización de la estructura de la programación de lo que es la planificación del entrenamiento, ¿sí? ¿De qué está compuesto en nuestra planificación del entrenamiento? Está compuesto por el macrociclo, que se refiere básicamente al año, a la programación de los meses del año del entrenamiento, los mesociclos, que se refieren a los meses, los microciclos, que se refieren a las semanas, a la distribución que vamos a tener semanalmente, y la sesión, que se refieren a los días o las horas de entrenamiento. Entonces, acá tenemos que la recuperación óptima en cada estructura o en cada fase de la programación, por supuesto, en el macrociclo, al menos un mesociclo al año, o sea, al menos un mes al año se debe realizar. Si la programación es para un año, se debe realizar una recuperación, ya sea activa o pasiva, pero de muy baja intensidad. Al menos también un microciclo, ¿sí? Que sería una semana de descarga cada 2 meses de hipertrofia o cada 8 o 10 semanas después de un alto impacto neuronal como la fuerza máxima. Se necesita un descanso. Mesociclo. Durante los mesociclos, la programación o la distribución en el mesociclo, realizar un microciclo o semana de recuperación, teniendo en cuenta que el mesociclo se refiere a un mes de duración. En los microciclos, al menos tenemos que tener un día de descanso de los 7 días semanales de esfuerzo general, si hablamos de rutina dividida, donde se trabajan todos los grupos aisladamente, pudiendo ser también más aconsejable no trabajar con tanta frecuencia semanal. Organizar el trabajo para que los distintos grupos musculares se recuperen en la semana sin que haya interacción de los extensores o flexores. Y en la sesión realizar, por supuesto, los descansos entre las series propicios para una optimización en la hipertrofia. 30 segundos a 2 minutos o 3 minutos de descanso. Ahí entonces hablamos solamente de lo que son las recuperaciones que se recomiendan según la programación que vayan a tener en el macrociclo, o sea, durante el año o durante los meses que van a aplicar. En el mesociclo, que tienen que tener por lo menos una semana también de recuperación o de descarga, como le dicen, en el microciclo, que tienen que tener por lo menos un día de descanso durante la semana, que es lo que aplicamos regularmente, ¿verdad?
Y en la sesión, por supuesto, respetar el tiempo de trabajo o el tiempo, las micro y las macro pausas, ¿sí? Las micro pausas son las que aplicamos de un ejercicio a otro, de un ejercicio, de un movimiento para la siguiente serie del mismo movimiento. Y las macro pausas, perdón, sería ya de un ejercicio a otro, o depende del método que aplique, sí, o sea, el tiempo. Terminé mis 4 series de extensión de piernas, de extensión de cuádriceps, voy a pasar a estocadas o sentadillas con la barra. Entonces, ese tiempo de descanso que tengo de un ejercicio para cambiar al otro, eso es conocido como una macropausa, que no es igual que la micropausa, ¿sí? Las micropausas son justamente de una serie a otra para volver a tomar, si es que a retomar, si es que están usando algún método específico, tomar en cuenta eso también. La hipertrofia muscular dentro de las capacidades físicas básicas. Las cualidades o capacidades, ustedes van a encontrar este término, y ya les dije eso, van a encontrar como capacidades físicas, cualidades físicas o habilidades físicas. Entonces, básicas. Se han clasificado comúnmente en 4. Las que conocemos y las que estudiamos siempre en principio son fuerza, velocidad, resistencia y flexibilidad. Yo aislé la flexibilidad porque también hay autores que aíslan la flexibilidad como uno totalmente, que puede depender de uno o de otro, ¿sí? Acuérdense que se clasifican, que esta clasificación de las cualidades o capacidades físicas tenemos las condicionales y las coordinativas. ¿Se acuerdan que en las condicionales entraba la fuerza, la velocidad, la resistencia, ¿sí? Y en este caso la flexibilidad que podía entrar en uno o en otro, en las coordinativas o que puede estudiarse por sí sola también, pero es una capacidad condicional más que nada. Añadiéndose entonces dos cualidades coordinativas como serían la coordinación y el equilibrio, que son súper importantes, que la coordinación y el equilibrio, por supuesto, ya corresponden a lo que son la clasificación de capacidades coordinativas. Aunque debemos resaltar que en la actualidad algunos autores priorizan sobre una sola capacidad. Se habla de la capacidad madre, que sería la fuerza, ¿sí? Esta capacidad física fundamental, que sería la fuerza, siendo la velocidad y la resistencia derivadas de esta. O sea que la velocidad, tanto la velocidad como la resistencia, son derivadas de la fuerza. Pero también la fuerza puede llegar a contrarrestar lo que es la flexibilidad, la coordinación muchas veces, ¿sí? El equilibrio como tal. Hay otras capacidades, o sea, hay capacidades que son facilitadoras o que son las que impulsan o estimulan más a otras, y hay otras que si desarrollamos mucho limitan a las otras capacidades, pero no funcionan la una sin la otra o el uno sin el otro. Entonces la resistencia, la velocidad y la resistencia serían derivadas de esta, y la flexibilidad y la coordinación son capacidades físicas facilitadoras, o sea, son capacidades de base también que necesitamos para justamente estimular o incentivar o desarrollar o seguir desarrollando las otras capacidades. Aquí en esta figura vemos la clasificación de las capacidades como base fundamental, la fuerza. Entonces, la capacidad física fundamental o la capacidad física madre como tal sería la fuerza. ¿Que de la fuerza se derivan entonces la resistencia o dependen directamente la resistencia y la velocidad? La resistencia es lo que justamente ayuda también a mantener los niveles de fuerza, y la velocidad sería la derivada directamente de la fuerza en ciertas zonas musculares, por supuesto. O sea que la velocidad depende netamente de lo que es la fuerza, el desarrollo de la fuerza. Y las capacidades que son facilitadoras, como vimos, son las capacidades de flexibilidad y coordinación, que pueden contrarrestar de cierta forma, según los estímulos que le demos o según la forma en que trabajemos, pueden llegar a contrarrestar o a ayudar a que se siga desarrollando o a impulsar el desarrollo de la capacidad que es fuerza, que sería nuestro esquema central, ¿sí? Para el trabajo en sí. Entonces, nuestra capacidad física fundamental es la fuerza. De allí derivan y dependen la resistencia y la velocidad, y por supuesto contando con estas capacidades físicas facilitadoras que son la flexibilidad y la coordinación, ¿sí? Acá tienen una tabla, ahí tienen todos los autores que trabajaron en esta tabla, que más o menos...
Independientemente de la clasificación que escojamos para profundizar más en nuestro objetivo, necesitamos desarrollar aún más la fuerza. Para ello, conocer distintas manifestaciones que se producen con un tipo de orientación de trabajo u otra. Acá tienen la asignación de cargas y repeticiones basándose en el objetivo del entrenamiento, ¿sí? Tienen entonces en la primera columnita tienen el objetivo del entrenamiento, en la segunda tienen la carga basado sobre, por supuesto, una repetición máxima y después tienen las repeticiones asignadas. Si quiero enfocar mi objetivo a lo que es ganar resistencia muscular, la carga sobre un RM máximo, ¿sí? Sería menos del 67%. Eso sería lo ideal trabajar, ¿sí? O sea que menos del 60%. Acá marca un 67%, pero esto, como siempre les digo, esto es tomado y estudiado en profesionales o en atletas que se dedican netamente a esto. Entonces, como nosotros vamos a aplicar en individuos comunes y corrientes, entonces, vamos a readaptar y readecuar también. Esto es para conocimiento general de cómo tendría que ser el enfoque, ¿sí? Entonces, si voy a trabajar resistencia muscular, sería menos del 67% y más de 12 repeticiones. O sea que tendría que ser entre 12 o más. Más llegaríamos solamente a 3 repeticiones más, que serían 15 repeticiones. Si voy a trabajar la hipertrofia o si mi objetivo es trabajar o enfocarme en la hipertrofia muscular, tendría que trabajar entre el 67 al 85% basándome en la capacidad sobre una repetición máxima, sobre el resultado de mis repeticiones máximas en la zona. En repeticiones asignadas tendrían que ser de entre 6 a 12 repeticiones. Y si quiero desarrollar la fuerza muscular como tal, tendría que trabajar sobre el 85% y menos de 5 repeticiones, que sabemos que llegamos a 5 repeticiones, de 3 a 5 repeticiones, ¿ok? Por lo tanto, se consideran al día de hoy los porcentajes del 60 al 85% de una repetición máxima como la franja de trabajo. Esa era la palabra que me faltaba, franja de trabajo. Como la franja de trabajo más propicia para el aumento de la sección transversal. Es decir, mientras que en cualquier modalidad deportiva se utilice dentro del macrociclo programado algunos mesociclos de hipertrofia como apoyo para conseguir más masa muscular válida para un desarrollo posterior de fuerza útil o aplicable a cada modalidad deportiva. Dentro de un macrociclo cuya finalidad sea la hipertrofia, sería al revés. Se van a utilizar macrociclos con otras orientaciones de fuerza, como fuerza máxima, para conseguir un pico mayor de la misma y poder aumentar las cargas dentro del porcentaje adecuado que hemos visto, optimizando el trabajo de la hipertrofia. Incluso trabajar en menor medida dentro de un macrociclo, rangos de trabajos más bajos, sobre el 45 al 55% sobre la repetición máxima, con la idea de favorecer el trabajo de las fibras lentas o tipo 1 y menos susceptibles de desarrollo que las rápidas o tipo 2. Entonces, en este caso, en dependencia del enfoque que tengan, del objetivo que tengan, van a trabajar sobre estos rangos o van a hacer su distribución de cargas en base a esto. Acá ya tienen más o menos la orientación de que si quiero trabajar resistencia muscular, si quiero hipertrofiar o si quiero trabajar más sobre la fuerza muscular. Entonces ahí tienen ya su distribución de carga, en qué franja o en qué porcentaje se debería de trabajar y hasta cuántas repeticiones se puede planificar, ¿sí? Y no se olviden de las fibras del trabajo también, de las fibras lentas y las rápidas. Realmente el entrenamiento de hipertrofia iría integrado en el entrenamiento de estética corporal, que buscaría no solo el aumento de masa muscular, sería la fase de trabajo a la que estamos dedicando este estudio, sino también a la reducción de la grasa. Es decir, la meta final sería llegar a un momento, en un momento determinado, con la mayor masa muscular limpia, pero a su vez con menor cantidad de grasa corporal. Es interesante resaltar las palabras del profesor González Vadillo,
La solución actual está en una mezcla adecuada de las aportaciones de la ciencia y el arte y el sentido común del entrenador, ¿sí? O sea, no es que tenemos que hacer las cosas a la bilonga nomás, ¿sí? Hay que también informarse, ¿sí? Aportes tanto de la ciencia como del arte y por supuesto el sentido común y lo que pueda aplicar el entrenador. Entonces, lo siguiente es propuesta de organización de trabajo de hipertrofia utilizando las variables de programación. Y acá tienen más o menos, estos son los numeritos que ustedes van a ver seguido. Este es un esquema, un formato que es un ajuste de esfuerzo. Hoy se me traba la lengua horriblemente. Ajuste de esfuerzo por microciclo o fase. De un lado tienen las variables que vamos a tomar en cuenta son la frecuencia, el volumen, la intensidad y el nivel de esfuerzo, que en este caso lo califican del 1 al 10. En las variables tenemos en frecuencia la rutina dividida, el circuito y qué zonas va a trabajar. En volumen, que serían en series, tienen rutina dividida, circuito, torso, qué zona del cuerpo, ¿verdad? Intensidad sería la cadencia, la pausa, la carga. Habla del fallo, habla de una fase concéntrica muscular, más o menos se refiere a lo que es eh, la distribución según el tipo de método que está utilizando. Y acá en microciclo, sí, sería 6 5 que serían, habla de números que se distribuyen. Fíjense que los microciclos son las semanas de trabajo, ¿sí? Entonces sería semana 1, semana 2, semana 3 y semana 4, ¿sí? Entonces, en promedio, serían, la rutina dividida sería de 6 a 5, ¿sí? El circuito sería 4 3 y 4 ejercicios, lo que es para torso o para toda la zona del cuerpo, ¿sí? En el siguiente microciclo puedo separar 5 4 que es rutina dividida, circuitos puedo hacer 4 3 y 4 ejercicios nuevamente. En volumen, chicos, habla de las series que se puede llegar a hacer, ¿sí? Entonces, ahí no me meto mucho. En intensidad, hablamos de cuánto, ahí está específico, que son 4 segundos más explosivos y 120 sobre 90 segundos, más o menos, ¿sí? Abajo tienen las repeticiones, que serían 12 12 si es concéntrico. Hasta el fallo tendría que ser llegar a 12 repeticiones y más o menos eso. Y abajo tienen el nivel de esfuerzo que se requiere según cada semana. Fíjense que en la semana uno, ¿cómo empieza? Semana 2 sube, semana 3 sube y semana 4, acá completamos el mes, vuelve a bajar porque esta tiene que ser mi semana de descarga también. Si yo no puedo tener siempre suba, 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 ¿ok? Más o menos esto es un ejemplo nada más para que ustedes se orienten, ¿sí? De cómo se ve. Y acá tienen una estructura de entrenamiento, es completo, esto sería ya enero, febrero, agosto, hasta septiembre. Este no es año completo, pero sí, aquí les enmarqué para que ustedes vean cómo se distribuye. Este sería el macrociclo primero, fíjense en el enmarcado de color celeste. Habla de, ahí tienen la distribución, macrociclo, periodos y etapas, ¿sí? Macrociclo sería el primero que se va a aplicar porque empieza de enero hasta septiembre lleva este. Los periodos, acá entran dos periodos porque cada macrociclo consta también de periodos, ¿sí? Entonces, hay un periodo preparatorio. Dentro de ese periodo preparatorio hay unas etapas que son generales, especiales o específicos. Después tenemos un periodo competitivo, ya casi a mitad de año, y dentro de ese periodo competitivo encontramos también, por supuesto, un periodo precompetitivo y hay otro periodo que es como de descarga o de descanso también, ¿sí? Después tienen en los mesociclos esto referente al macrociclo. Ahora vamos al mesociclo. El mesociclo serían los meses distribuidos, ahí van a ver que está enmarcado en amarillo. No, no vamos a hablar de ciclaje porque eso no vamos a adentrarnos porque este es una planificación para una atleta de atletismo, ¿sí? Una corredora. Entonces, en mesociclos tenemos mesociclo 1 2 3 4 5 6 en dependencia de cuánto tenga o si voy a extender, por supuesto, hasta el año, ¿sí? Ahí tienen los meses, enero, febrero, marzo, abril, distribuidos.
Abajo tienen enmarcado en color rojo las fechas, ¿sí? ¿Desde qué fecha arranca esa planificación como tal? En enero voy a arrancar del 28, el 4, el 11, el 12, el 25. En febrero voy a arrancar el 1, el 8, el 15, el 22. Esa es la distribución como tal, ¿sí? Después tienen los microciclos, que acuérdense que los microciclos que ahí están marcados chiquitito en verde, verde claro, ahí tienen las semanas de trabajo. ¿Cuántas semanas de trabajo van a tener entonces dentro de lo que es enero? Y tenemos 1, 2, 3, 4, 5 semanas dentro del mes de enero, ¿sí? Y en febrero tenemos 1, 2, 3, 4 semanas oficialmente. ¿Estamos? Eso es más o menos para que ustedes se orienten y tengan una idea de cómo se ve un macrociclo. Esto es un calendario, una estructuración general de lo que yo estoy planificando por fecha, según el objetivo, ¿sí? Ellos también, por supuesto, que cuando se lleva ya un perfil ya profesional, acá existen test pedagógicos que están programados. Fíjense que para enero, para el 25 de enero, ahí está programado un test pedagógico, una prueba médica, competencia. Por ejemplo, esta chica tenía competencia en Chile estaba programado del 10 al 24 y después llegando de ahí tenía que hacerse un test pedagógico y unas pruebas médicas, ¿sí? En febrero tiene dos test pedagógicos programados en el mismo día y después así van distribuyendo. Fíjense, y ahí se van marcando nada más cuántos y qué cosas, porque siempre hay pruebas médicas, test pedagógicos, eh, si tiene que hacer recuperación, fisio y demás. Una estructura básica de planificación consta entonces macrociclo, que es lo que les mostré en el esquema, un mesociclo, que son los meses de entrenamiento, un microciclo, que son las semanas, y la sesión del entrenamiento como tal. ¿Estamos? El macrociclo equivale a varios meses de preparación y es un ciclo largo de entrenamiento que incluye una fase competitiva. Cada macrociclo de entrenamiento se divide en tres periodos fundamentales. Por eso les hablaba y ahí vieron ustedes el otro ejemplo, el esquema, vieron que tenía una fase era el periodo preparatorio. ¿Sí? Tenemos un periodo preparatorio, periodo competitivo y un periodo transitorio. Son muchos nombres, pero ustedes no se van a complicar tanto con eso. Les estoy dando para que sepan cómo van a desmenuzar nada más. El macro, acá tienen otro ejemplo. Acá hay dos macrociclos. Fíjense que está enmarcado arriba, macrociclo uno y macrociclo 2. Hay un macrociclo de un periodo preparatorio uno y un periodo preparatorio 2. Del lado izquierdo tienen preparación general y tienen un periodo preparatorio específico y un periodo competitivo y un periodo transitorio que es un periodo de descanso. En el macrociclo se divide en la mitad. En el macrociclo 2 ya tienen un periodo preparatorio 2, tienen un periodo de preparación general, un periodo de preparación específico y un periodo competitivo 2 y una etapa transitoria 2. Y ahí otra vez se vuelve a subdividir, vieron que son muchos cuadritos, ahí se vuelve a subdividir. Está el mesociclo, qué número de mesociclo es, después tienen el microciclo, el número. Acá ya habla de intensidades máximas, volumen máximo, qué controles tiene. En controles siempre se ponen los controles que son los test diagnósticos, los test médicos, ¿sí? Después tienen competencias secundarias y competencias principales. Y entonces esto se enmarca nada más en colores en dependencia vieron que las competencias principales van en rojo, ¿sí? Y las secundarias serían como eh, unas competencias básicas que tienen, a lo mejor a nivel país, sin viajes ni nada. Entonces, acá, y ahí muestra una temporada del 2010. Este es otro formato de un macrociclo que está dividido en macrociclo uno y macrociclo 2 con la misma subclasificación de periodos, preparatorio uno, preparatorio 2 y por supuesto el preparatorio general, el específico y el de competitivo y de transición. El periodo preparatorio tiene como finalidad aumentar la capacidad del deportista para soportar grandes cargas de trabajo. Se subdivide en dos partes, como subperiodo general y subperiodo específico, que es lo que ustedes vieron acá. Fíjense ahí, debajo de lo que dice macrociclo, tienen un periodo preparatorio y abajo dice preparación general, periodo preparatorio específico, ¿sí?
Entonces esa sería su subdivisión. Ese es el periodo preparatorio. Y nada más tiene como finalidad aumentar la capacidad del deportista para soportar grandes cargas de trabajo. Entonces hay una etapa de preparación general y otro ya de específico, ¿sí? En el general, por supuesto, es donde pulimos, yo no sé qué le pasa en lengua. Por supuesto, donde pulimos todas las técnicas, vemos dónde están las mayores dificultades, qué tiene de bueno, sus potencialidades y sus dificultades o deficiencias también, ¿sí? En el periodo competitivo, su objetivo es optimizar al máximo todo lo que se ha construido a lo largo del periodo preparatorio por medio de ejercicios que sean más intensos y específicos. Y después tenemos el periodo transitorio. Tiene como objetivo la regeneración de todas las funciones del organismo, sobre todo el sistema nervioso central y el aspecto psicológico del deportista. Acá es donde se da un descanso, que puede ser un descanso. Regularmente los deportistas fuertes hacen un periodo transitorio de un descanso activo. Ellos no dejan totalmente. Y acá tienen otro un poquito más grande, amplio. Tienen otro ejemplo de un macrociclo, que los macrociclos son unidades o sesiones anuales de entrenamiento. El siguiente ejemplo corresponde a un macrociclo de 22 semanas que comienza un lunes 1 de enero y culmina un domingo 28 de mayo. Fíjense cuántas semanas son, 22 semanas. Entonces puede ser también, entonces tenemos ¿cuántos meses? 5 meses. Entonces es periodización de un culturista, dice. Este es un formato sencillo, ¿sí? Ahí están las fechas, de lunes a domingo, entonces ahí van marcando en la tablita, van marcando las diferentes fechas, los meses, enero, febrero, marzo, abril, mayo, el macrociclo no especifica qué macrociclo es, si es el primero, el segundo, los microciclos, cuántos por cuántas semanas, ahí se marcan nada más las semanas de trabajo. Los mesociclos, ahí abajo otra vez le pusieron los meses, este pusieron al revés. Los meses van a ser de intensificación de la fuerza máxima, reducción del porcentaje de grasa. Eso sería como el objetivo que tienen durante esos mesociclos, ¿sí? Durante enero y febrero y parte de marzo van a intensificar lo que es el trabajo de la fuerza máxima y tienen que reducir el porcentaje de grasa. A partir de finales de marzo hasta abril van a trabajar más fuertemente en esas semanas 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Van a enfocarse más en lo que es fuerza más resistencia de fuerza, ¿sí? O resistencia a la fuerza, ¿sí? Y en la semana, de la semana 19 al 22, sí que sería ya finales de mayo, sería enfocarse más a trabajos de hipertrofia. Intensidad alta y muy alta en la primera fase, intermedia en la segunda y baja en hipertrofia. En volumen bajo de 1 a 4 repeticiones, por supuesto, porque están trabajando fuerza máxima. En fuerza resistencia, por ejemplo, van a trabajar volumen, dice intermedio, que yo más bien lo especificaría con repeticiones o con cargas, y en hipertrofia sería alto, ¿sí? Medios a utilizar, sistemas de entrenamiento destinados a desarrollar la fuerza máxima, repeticiones parciales y repeticiones negativas para, acá entran esos métodos para potenciar el trabajo de lo que es la fuerza máxima y la reducción del porcentaje de grasa. Este mi perro sueña ahora. Blanqui, deja de joder. Después tenemos en lo que es fuerza y fuerza resistencia. Hay series descendentes, series gigantes, super series, repeticiones parciales, repeticiones con recorrido incompleto, ¿sí? Que sería justamente los métodos que vimos, que acá están todos en español, ¿verdad? Que nosotros vimos algunos nombres están en inglés, pero son las mismas. Después tenemos en lo que es hipertrofia, tienen repeticiones lentas, con detención, concentradas, super series. Ahí no sé si dice descendientes o tienen que ser, pero tienen que ser descendentes, no descendientes. Y bueno, y eso chicos, esto es para que más o menos ustedes se orienten de cómo van a ir haciendo su esquema. Este es un esquema que pueden copiar, por ejemplo, una distribución sencilla. Este sería la primera cara, o sea, la primera cara. Acá no está el objetivo. Acuérdense que tienen que tener objetivo, las fechas tienen que estar específicas, los días de descanso tienen que estar enmarcados. Entonces, vayan mirando formatos de macrociclo que es para un culturista o para lo que es
nuestro, eh, nuestra profesión como tal. Si se van a enfocar a lo que es fitness y culturismo, ¿verdad? Mesociclo equivale a de 2 a 6 semanas de entrenamiento. Tipos de mesociclos: tenemos mesociclo introductorio, básico, de control, de perfeccionamiento, precompetitivo, competitivo y de transición o transitorio. ¿Estamos? Y acá vemos entonces, son las unidades o sesiones de entrenamiento compuestas de 4 a 6 microciclos, o sea, semanas, tienen una durabilidad aproximadamente de un mes o un mes y medio. Y aquí tienen igual las siglas que pueden utilizar: microciclo 1, 2, 3, 4, volumen 20, 26, 30, 14, porque acuérdense que el último ya es transitorio, ya es de descanso. El volumen en repeticiones, más o menos el esquema de trabajo sería un 160, 200, 250, 100, ¿sí? Eso sería el total de repeticiones que se consigue en las sesiones de entrenamiento durante este periodo de tiempo, ¿sí? En un mes o un mes y medio. ¿Estamos? Y acá tienen otro más lindo. Acá ya está la distribución. Esta sería la segunda hoja, chicos, ¿sí? Tuve alumnos que presentaron en carteles, el primer esquema, el segundo esquema, el tercero, y así fueron subdividiendo. Tuve otros que presentaron con un proyector, que también se puede hacer en la computadora sin ningún problema, depende ya de ustedes. Acá tienen la distribución de un mesociclo, desglosando tipos de cargas según la metodología de entrenamiento de Ceirulo al portero. Este es específicamente para un arquero. ¿Estamos? Entonces dice, periodo preparatorio de puesto específico del portero. Fase, adaptación general, preparación dirigida, preparación precompetitiva. El mesociclo sería de acumulación, que es otro nombre que van a encontrar también, y transformación, que acá utilizan otro nombre, ¿sí? Pero basado en lo que es la metodología del entrenamiento de Ceirulo. Acá de un lado tienen las cargas y el tipo de carga, y se habla de lo que son las cualidades específicas del portero y las cualidades físicas generales, ¿sí? Y ahí se trabaja entonces la fuerza, la resistencia, la flexibilidad. Acá ya lo desglosan diferente. Entonces acá, por ejemplo, dice, pusieron de un lado lo que son las cualidades físicas básicas y pusieron lo que van a trabajar: fuerza, resistencia, y marcan, ¿sí? En cada cuadro cuándo y cuánto van a trabajar. Fíjense que ahí pusieron el porcentaje de trabajo. Las básicas van a trabajar con cargas al 80% y las específicas o las especiales van a trabajar al 20%, ¿sí? Después en el otro, en el amarillo, fíjense que las básicas van a trabajar en una segunda fase, van a trabajar en un 60% y las específicas en un 40%. Y en la última, que sería ya en la competencia como tal, por supuesto, las básicas bajan a 40% y las específicas tienen que subir a un 60%, porque se tiene que potenciar justamente según la característica del deporte y de la posición que juegue en este caso, porque son deportes colectivos, ¿verdad? Y ahí ven que el tipo de carga que se va a aplicar, las básicas, las derivadas, y ahí ya tienen lo que es técnico-táctico del portero como tal, ¿sí? Se va enmarcando lo que se va a trabajar y se va a potenciar. Es otra forma también de esquematizar, ¿verdad? Lo que es el mesociclo como tal, ¿sí? La distribución de los meses. Acá tienen otra vez otro ejemplo de un mesociclo. Este es diferente, es también bastante completo. Acá sí tienen ya los objetivos que van dirigidos a la fuerza, el objetivo que va dirigido a resistencia y el objetivo técnico en este caso. Y este sería el mesociclo uno del periodo de preparación general, ¿sí? Entonces ahí tienen el objetivo y abajo en los contenidos, ¿sí? Y fíjense que este me gusta bastante porque dice microciclo. Pueden ir ustedes sacando un poco de cada ejemplo, ¿sí? Y van haciendo su esquema como ustedes mejor entiendan para explicar. ¿Estamos? Eh, en los contenidos, fíjense que están los nombres abajo. En contenidos están los nombres de las musculaturas que se van a trabajar, ¿sí? Después tienen seguido, dice, del 15 al 5 y del 21 al 5, ¿sí? Del 15 de, pónganle que esto empieza en mayo,
Del 15 de mayo al 21 de mayo. ¿Qué voy a trabajar? Ese es mi microciclo uno, mi semana uno. Lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Sábado y domingo no trabajo. Entonces, ¿qué voy a marcar lunes? ¿Qué dice? Voy a trabajar espalda, ¿sí? Perdón, voy a trabajar pecho, voy a trabajar bíceps. Fíjense dónde están las X, ¿sí? Y voy a trabajar la zona del core. Voy enmarcando entonces las zonas que voy a trabajar. Es otra forma de distribuir también. Y por ejemplo, el día jueves voy a trabajar hombro, voy a trabajar rotadores, voy a trabajar la zona del core y me marca también un poco de pliometría. Entonces, es ya en dependencia de usted la distribución. Este, por ejemplo, se entiende bastante bien, entonces se distribuye en semana uno, semana 2, ponen de fecha de tal fecha a tal fecha. Entonces, distribuyen los trabajos según las zonas que van a ustedes enfocar, ¿sí? Y tienen el objetivo que es también, por supuesto, pueden sacar el objetivo técnico, no hay problema si van a enfocarse más a lo que es fuerza o fuerza-resistencia, entonces tomen en cuenta eso nada más, ¿sí? Ejemplo de una planificación de microciclo. La siguiente figura sobre la planificación de un microciclo para el entrenamiento de la fuerza responde a la mencionada ley de la supercompensación o la ley de Schultz, que consta de 3 sesiones fuertes de entrenamiento progresivo y una sesión débil regenerativo para lograr la adaptación de las cargas, ¿sí? Entonces, este es el comportamiento que tendría que tener en la semana, ¿sí? Si voy a enfocarme, porque lo de nosotros principalmente es la fuerza, entonces, si voy a enfocarme a lo que es la intensidad del entrenamiento, fíjense que va del 0 al 100, ¿sí? Semana uno, semana 2, los bloques son semana uno, 2, 3 y 4, ¿sí? Perdón, son sesiones de la semana, sí, las sesiones de la semana. Entonces, en el uno, fíjense cómo empieza. El día 3 yo tengo que estar subiendo al máximo, pero el día 4 y 5 tiene que estar bajando para poder conseguir una supercompensación, ¿sí? Para tener entonces los estímulos en el rango correcto, ¿sí? ¿Se entiende? Creería que sí. Microciclo. Un microciclo es una estructura de entrenamiento semanal. Las sesiones durante la semana van variando según los objetivos y existen 4 tipos de microciclos. Está el introductorio, el de carga o desarrollo, de choque y regenerativo. Son muchos nombres, ¿verdad? Y acá está otro ejemplo. Esta sería nuestra tercera tabla. Primera tabla, esquema general de la estructura, la visualización general de lo que es el macrociclo, con todos sus firuletes. Después que tenemos los mesociclos. Segunda tabla, mis meses de entrenamiento un poco más grande, ¿verdad? Y tercera tabla tenemos nuestro microciclo de entrenamiento, que sería la distribución ya de una semana, ¿sí? Entonces dice microciclo uno, tipo de preparación sería preparación física general, la fecha, el objetivo, el lugar, ¿sí? Cuántas sesiones tienen y métodos y medios de orientación general, que ahí tienen que especificar qué cosas van a utilizar también. Ahí tienen entonces el día. Domingo queda libre, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo, ta, ta, ta. Entonces ponen primera sesión a la mañana, nivel de carga, orientación, segunda sesión, si es que van a tener 2 sesiones, nivel de carga, y ahí tienen, por supuesto, la distribución de lo que van a hacer en el día a día. En este caso, vieron que se trabaja, es muy general, dice fuerza general, resistencia básica, adaptación, tareas técnico-tácticas, porque está enfocado, este microciclo está enfocado a un deporte colectivo, ¿sí? Entonces, ustedes necesitan lo que es para una sola persona, ¿sí? Es que sea individual, ¿sí? Y no estamos hablando, sí puede ir una parte también técnica, pero no técnico-táctico, estamos, sí, estamos hablando netamente de fuerza. El microciclo ejemplo 2, este ya sería de la preparación específica o preparación física específica. Ahí también tienen otra vez microciclo 2, tipo de preparación especial o específica, la fecha, el objetivo. Y otra vez la distribución de en qué vamos a enfocar mucho más. El nivel de carga, 3 3 4 0. Esto es en dependencia de si es regenerativo, si es estimulación. Entonces ya es para que ustedes vayan orientándose de cómo van a distribuir sus cuadritos. Después llegamos a la sesión,
¿sí? La sesión de entrenamiento puede durar entre 1 hora o también puede ser de 2 o 3 horas, en dependencia, pero lo puedo dividir durante el día. Se divide en la parte inicial, la parte principal y la parte final. Partes de la sesión, tenemos la entrada en calor, donde los deportistas o las personas se preparan para realizar la fase principal de la sesión, donde debemos de trabajar en forma general para activar el organismo. El proceso o la parte principal incluye el desarrollo de los medios y métodos necesarios para conseguir consecución de los objetivos planteados para la sesión. Ustedes tienen que tener un objetivo general y específico cuando me presenten el formato del macrociclo. Tienen que tener sus objetivos según cada mesociclo, según cada microciclo y en la sesión tienen que tener, o sea, todo consta de un objetivo. Hay uno que es aspecto general, por ejemplo, desarrollar la fuerza explosiva. Durante 6 meses o en el periodo de 6 meses o en el transcurso de 6 meses para. ¿Con qué finalidad? No sé, para una competencia de no sé qué cosa, o para el descenso de, no sé, póngale, grasa corporal, no sé. En fin, eso sería el general, pero después tenemos que ir dándole específico, específico, específico. Y cuando ya es de la sesión, en la sesión pues es diferente. Ustedes a lo mejor van a trabajar más, no sé, potenciar o realizar o ejecutar ejercicios que trabajen fuerte la zona de la espalda o fortalecer la espalda a través de ejercicios específicos de ta, 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 ¿sí? O ustedes ya tienen que poner muy, muy específico cuando es en la sesión. Entonces tienen uno general, uno específico, después tienen en los meses, tienen que desglosar otra vez objetivos. En las semanas tienen que tener objetivo para la semana y en la sesión tienen que tener objetivo para la sesión. Entonces ya les voy diciendo que esas son las cosas que uno controla, ¿sí? Entonces, en la parte principal incluye el desarrollo, los medios, los métodos necesarios para la consecución de los objetivos planteados en la sesión. Perdón, la vuelta a la calma se realiza para facilitar los procesos de recuperación. De esta manera se incluye ejercicios con una intensidad reducida, aeróbico y de estiramiento que facilita la eliminación de desechos acumulados en los músculos. ¿Y cómo organizo mis sesiones o rutinas? Acá nada más son ejemplos de cómo ustedes pueden ir organizando, por ejemplo, sus rutinas y van enmarcando las zonas que van a trabajar. Por supuesto, eso es súper importante, ¿sí? Tienen diferentes esquemas de trabajo con el propio peso del cuerpo, por ejemplo. Ejemplo de una sesión de musculación, un lunes, un miércoles, un viernes, que esta ya sería su sesión de entrenamiento como tal, ¿sí? O la semana de entrenamiento en este caso, ¿sí? Acá ya está la semana de entrenamiento porque van a trabajar lunes, miércoles y viernes, martes y jueves, no sé si van a hacer la parte de cardio. Entonces todo eso hay que especificar y hay que ponerlo en los cuadritos, ¿ok? Acá ya tienen lo que son las sentadillas, pero no me indica si lo voy a hacer con barra, con mochilita, no, no indica, ¿sí? Tienen ahí la serie y las repeticiones, es muy general, hay que ser un poco más específicos, detallar con qué voy a trabajar, con qué peso y demás, ¿verdad? Acá tienen otro que es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, este es semana completa, este es un microciclo completo. Y tienen igualmente, no tienen el peso, pero tienen las series y las repeticiones, que también es válido. Es para que ustedes vayan mirando y vayan sacando ideas. Este me gusta porque es todo con dibujito, ¿verdad? Entrenamiento, ahí tienen la duración, el sistema, la técnica. En la técnica le está diciendo método, es el método que va a utilizar, qué nivel está, la recuperación, cuánto tiempo, si son super series, triseries o circuitos, cuánto va a ser de cardio y por supuesto los pesos que tiene y los ejercicios. Fíjense que esto tienen 1, 2, 3, 4 también, 4 para 4 días también, un día de descanso o de cardio. Acá tienen este que casi no se ve, pero es otra distribución también que se puede. Grupo muscular por un lado, entonces colocan de una columna, colocan los músculos que van a enfocar el día, el ejercicio que van a aplicar para ese músculo y cuántos, ahí ya pueden poner series o repeticiones, el ejercicio como tal que pueden ser las actividades, o sea, tienen que tener el calentamiento, tienen que tener, ahí dice rutina A, ¿sí?
Pero ahí ya ustedes pueden poner en esas columnas, por ejemplo, el peso, la distribución o el método que van a utilizar para ese ejercicio. Son ideas nada más para que ustedes vayan captando y asimilando y vayan haciendo ya sus trabajitos, vayan preparando ya. No empiecen el trabajo desde las sesiones de entrenamiento. No puedo empezar de atrás para adelante, ¿sí? Tengo que empezar con la estructura general, el calendario general. Tengo que fijar un objetivo, tengo que pensar si voy a hacer mi propia planificación para 6 meses, si tengo una pareja de gente que está entrenando, si voy a hacer específicamente para una sola persona o si lo voy a hacer para una pareja. Acuérdense que cada cuerpo es totalmente diferente, ¿sí? Por más de que muchas veces a lo mejor, o voy a hacer para mí, mi amiga, no sé, aunque pesemos lo mismo, tengamos la misma edad, las condiciones siempre son diferentes. Entonces, fíjense para qué van a dirigir específicamente, ¿sí? O si van a hacer, por ejemplo, si es para algún deporte como tal específico, tienen que estudiar bien las características del deporte, ¿sí? Si es deporte colectivo, ahí sí se trabaja mucho técnico táctico y ahí tienen el ejemplo también de cómo pueden hacer sus distribuciones en dependencia de lo que vayan a trabajar, ¿verdad? Pero si van a enfocar a lo que es fuerza y a lo que es gimnasio como tal, sí, musculación como tal, entonces siempre trabajarlo, programarlo de manera individualizado y personalizado, ¿ok? Acá tienen otro que tiene nombre, fecha, es muy sencillito también, pero tiene lunes, martes, jueves y viernes. Miércoles le da, por lo visto, otro trabajo. Las series no especifica el movimiento, el ejercicio y las series. No hay pesos, no hay descansos, entonces es importante colocar también los micros y las macropausas, por lo menos la macropausa, ¿sí? Acá tienen otro que es pecho gemelo, otra forma de trabajar también. Fíjense, en un lado tienen entonces el músculo que van a trabajar, el ejercicio, la serie, las repeticiones y algunas consideraciones o cosas que tenemos que resaltar. Después al otro lado tienen este que es bastante completo. Sería el ejercicio, la imagen, la serie, las repeticiones y el descanso. Acá nos faltarían los pesos, que también ayuda mucho. Ya va a depender de la creatividad de ustedes como quieran hacer. Y este ya sería así una ficha un poquito más completita. Eh, Sería una distribución de grupos y días de entrenamiento. Fíjense, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo inclusive tienen. Tienen las series, tienen las repeticiones, tienen el peso, tienen las cadencias y tienen los descansos. Esto ya es específico también, pero es una forma, yo lo que quiero que ustedes vayan captando es la forma o la mejor manera de que ustedes puedan distribuir y que les quede bien y que sea específico. O sea, me refiero a que cuando voy a hacer por día, ya por sesión, mis rutinas, tengo que poner esto, tengo que ver cuántas repeticiones tengo que lograr, con cuánto peso y qué ejercicio también puedo tener de variante por si la máquina esté ocupada o por si la máquina se descompuso. Tengo que tener mi variante también, por supuesto, mi ejercicio alternativo, ¿sí? No se enfoquen solamente que quiero hacer extensión de cuádriceps o camilla para isquio y resulta que está ocupado, o ese día todo el mundo tenía que usar eso y bueno, entonces para no estar esperando tanto, sí tengo que ver un ejercicio alternativo también, ¿sí? Etapas de la vida según Picabea, Redondo y el otro que está abajo. Estas etapas engloban las diferentes edades a las que nos referimos. Etapa del hombre, etapa de mujeres y los años que engloba esto. Niñez se considera de 5 a 13 años. Adolescencia se considera de 14 a 17 años. Adultos jóvenes sería de 18 a 35 años. Adultos serían de 35 a 50 y aquí entramos las mujeres en premenopausia y posmenopausia. Premenopausia para nosotras sería de 35 a 50. Posmenopausia sería de 50 a 64 y la tercera edad o el adulto mayor como tal sería de 65 para arriba. El ejemplo del reparto temporal de las diferentes partes de la sesión. Entonces, ¿qué es lo que se recomienda? ¿Cómo debería de ser mi sesión o cuánto yo tendría que dedicarle a cada parte de mi sesión? Sería en la niñez y en la adolescencia, sería un calentamiento de 15 minutos, una parte principal de 38 y una vuelta a la calma de 7.
En la adultez sería el calentamiento del 15, parte principal de 30 a 45 y la vuelta a la calma de 10 a 15 minutos. En la vejez el calentamiento sería 18 minutos, la parte principal hasta 30 minutos y la vuelta a la calma de 10 a 15 minutos, más o menos para que tengan en cuenta la distribución por edades. El ejemplo de actividades según las etapas, o sea, qué se recomienda según las diferentes etapas de la vida. Si ustedes van a tener una planificación para niños, vamos a hablar también de lo que es el entrenamiento para niños, el entrenamiento de fuerza en niños también. El entrenamiento en personas también, por supuesto, con sobrepeso y el entrenamiento en personas de la tercera edad o adultos mayores también, ¿sí? Al final de cuentas, como ven, la base de todo, ¿sí? De nuestra condición física como tal es la fuerza, ¿sí? Entonces, en todas las edades es bueno siempre estimular y seguir trabajando y desarrollando la fuerza en sus diferentes facetas. En la etapa de la niñez, que sería de 5 a 13 años, el objetivo principal siempre es fomentar la participación, búsqueda de un desarrollo motor correcto, fortalecer el estado físico del niño y la niña y favorecer, por supuesto, el desarrollo en general. ¿Qué tipo de ejercicio se recomienda? Juegos, deportes colectivos y qué cualidades o capacidades debo de trabajar. La coordinación, la percepción, la lateralidad, la velocidad, el equilibrio, la fuerza adaptado según la edad. La frecuencia y la duración mínimo tiene que ser de 3 a 4 veces por semana en 60 minutos. En la adolescencia se busca participación como rendimiento, fomentar aspectos positivos como los valores, tipos de ejercicios, deportes, juegos grupales y por supuesto también trabajos ya en esta edad ya están adecuados para ingresar a lo que son entrenamientos específicos como los entrenamientos en sala de musculación. Cualidades o capacidades que se debe trabajar, el perfeccionamiento de todos los anteriores y con mayor intensidad en todos los trabajos. ¿Con qué frecuencia? De 3 a 4 veces por semana, también 60 minutos como mínimo. En adultos jóvenes se busca total rendimiento, proseguir la práctica deportiva a medida que el individuo va creciendo, enfocarse en actividades recreativas y de ocio y algunos deportes específicos. Enfocarse en qué capacidades, en la fuerza, en la resistencia, la flexibilidad, la velocidad, la agilidad, la tonicidad muscular. De 4 a 5 veces por semana, de entre 75 a 90 minutos. Y en adultos de 35 a 64 años, la búsqueda del bienestar personal en la rutina diaria. Actividades que sean recreativas, de ocio, deportes específicos. Se busca la capacidad aeróbica, fuerza y potencia, flexibilidad, agilidad, resistencia, de 3 a 4 veces por semana, 60 minutos al día, según la Organización Mundial de la Salud. Acá tienen entonces adultos con obesidad o diabetes tipo 2. Se busca aumentar la capacidad muscular, esto como objetivo, mejorar la capacidad física. Se tiene que enfocar en actividades recreativas de ocio deportivas. Por supuesto, enfocarse en lo que es la capacidad aeróbica, la fuerza y la potencia, la flexibilidad, la agilidad y la resistencia. De 3 a 4 veces por semana, 60 minutos. Mujeres en pre y posmenopausia, se busca la prevención de problemas físicos, reforzar el estado psicológico mediante el ejercicio, enfocado siempre a actividades de ocio ya, ¿sí? Movimientos que sean más aeróbicos, ¿sí? Acá más lo que es, aparte de la fuerza, por supuesto, la resistencia. De 3 a 4 veces por semana, de 45 a 60 minutos. Y en la vejez, la prevención de las enfermedades, buscar el bienestar físico general, la autonomía como tal y la independencia. Actividades de ocio, actividades que sean adaptadas, juegos y por supuesto en capacidades tenemos que tratar de que sigan con los desplazamientos, los movimientos cotidianos, el equilibrio y el desarrollo mental. De 3 veces por semana, de 45 a 60 minutos aproximadamente. En adultos jóvenes, la búsqueda total del rendimiento, proseguir la práctica deportiva a medida que el individuo crece, este ya vimos. Saltó otra vez. Bueno, y hasta ahí. Eso es a modo general antes de entrar a la distribución o al enfoque que tenemos que tener según las diferentes etapas de la vida, porque como les dije, vamos a ver un poquito de lo que son
el enfoque de lo que es el trabajo en niños, el trabajo de fuerza en niños, el trabajo, la importancia del trabajo de fuerza también en personas con sobrepeso, que anteriormente se creía que si uno trabajaba musculación o con pesas, la grasa se iba a endurecer. Bueno, todos esos tabúes, entonces vamos a estar hablando un poquito más adelante, por eso le estaba dando la distribución de las diferentes etapas eh, de la vida, ¿verdad? No tienen tareita, pero sí vengan preparados ya, o sea, necesito ya que vayan, si van a hacer en pareja su trabajo final, que vengan ya designados y enfocados, me van a decir ya, bueno, mi planificación va a ser de 6 meses, que vengan con sus dudas referentes a lo que va a ser nuestro trabajo final, porque el tiempo, nos quedan 2 meses, ¿sí? Y nos quedan realmente dos prácticas más, o sea, dos prácticas reales y después la última práctica ya va a ser la defensa del trabajo. ¿Estamos? Y eso, chicos, entonces si no queda ninguna duda, o sea, si tienen dudas, anoten y eso va a ser para la clase práctica que tenemos la próxima. Hoy, profe, no voy a asistir a clase y 2 horas después. Ya pillé. Entonces, si tienen dudas, vayan anotando y vengan con sus dudas ya a la clase práctica que tenemos el próximo sábado, si nuestro clima se presta para todo. ¿Está bien? Ok, gracias, profe. Gracias a ustedes, chicas, por conectarse. Que tengan buen fin de semana. Gracias, profe, igual. Chau, Gracias, chau. gracias. Chao, chao. No te duermas. Ahora me voy a dormir. Ay.